Bienvenida y bienvenido. Soy Andrés Calvo Espinosa y esto es OptimFlows Liderazgo. ¿Alguna vez te han dicho en una reunión, vamos a abrir un expediente? ¿Y has sentido que más que protegerte te estaban preparando el terreno? En el vídeo anterior hablamos de recursos humanos. Hoy subimos un nivel. Hablamos de relaciones laborales, esa área que suena seria, técnica, garantista, pero que muchas veces funciona más como escudo legal de la organización que como árbitro imparcial. Este es otro nivel. Ya no hablamos de clima laboral, evaluaciones o bienestar. Hablamos de norma, procedimiento, sanciones, despidos, convenios colectivos, expedientes disciplinarios, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo y negociaciones con la representación legal de los trabajadores. Relaciones laborales genera más confianza, precisamente por su imagen técnica y garantista, y también genera más riesgo cuando no cumple esa expectativa. Porque relaciones laborales no es un órgano neutral, no es un juzgado, no es inspección de trabajo. En la inmensa mayoría de las empresas españolas forma parte de la estructura interna o está directamente subordinada a dirección. Su función principal es defender los intereses legales de la organización. Y eso, en sí mismo, no es algo malo. Toda organización necesita gestionar correctamente contratos, sanciones, despidos, ERE, bajas y modificación de condiciones. El problema aparece cuando se presenta ante los trabajadores como un espacio de equilibrio o garantía procedimental, cuando en realidad está actuando claramente como parte. Aquí, el lenguaje jurídico no es solo una herramienta, es un arma. Una carta de sanción bien redactada, un expediente disciplinario correctamente tramitado o una comunicación llena de términos técnicos proyectan una imagen de rigor y legalidad, pero el procedimiento correcto no garantiza que sea justo, solo garantiza que sea defendible ante un juzgado. Un buen área de relaciones laborales debería cumplir dos funciones al mismo tiempo: proteger jurídicamente a la organización y garantizar que los procedimientos sean reales, trazables y respeten los derechos mínimos del trabajador. Sin embargo, en muchas organizaciones, la balanza está claramente inclinada hacia la primera, lo que genera riesgos a medio y largo plazo para la propia organización. Se nota especialmente en cómo se gestionan las denuncias complejas y recurrentes. Muchas organizaciones tienen la tendencia a cerrar los casos lo más rápido posible. Cuando el problema es continuado, es habitual fragmentar un mismo conflicto en varios expedientes separados, como si cada incidente fuera un caso aislado. De esta forma se evita ver el patrón completo. Imaginemos un ejemplo cualquiera. Una trabajadora lleva más de un año sufriendo comentarios degradantes, exclusión sistemática de reuniones y cambios constantes de responsabilidades sin justificación. Ha avisado repetidamente a superiores, a recursos humanos y a diferentes mandos. Pero cuando finalmente formaliza la denuncia, Relaciones Laborales actúa como si nada de lo anterior existiera. Abre un expediente nuevo y una vez cumplidos los plazos internos, el caso se cierra alegando falta de constancia suficiente o insuficiencia de evidencia actual. Si la persona presenta una nueva denuncia, le advierten que no puede incorporar los hechos anteriores porque ya fueron tratados. Así se diluye la continuidad del acoso, del mobbing o de las represalias. Esta práctica, aunque favorece riesgo inmediato, suele generar demandas más graves y costosas después. Otro recurso frecuente es orientar la salida hacia la opción más cómoda para la organización. Presionar sutilmente para que la trabajadora acabe marchándose por su propio pie. En lugar de reconocer una vulneración grave de derechos, se le sugiere una excedencia, una dimisión o un acuerdo de mutuo acuerdo. De esta manera se evita tener que aplicar el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores y reconocer responsabilidad. Otro ejemplo típico que podríamos poner: tras meses de presiones y deterioros de la salud,
salud. Relaciones laborales le dice: creemos que lo mejor para ti es un cambio de aires. Podemos ofrecerte una salida amistosa con una pequeña compensación. Así, la empresa evita indemnizaciones mayores y el reconocimiento formal de los hechos. Sin embargo, este enfoque suele generar un coste reputacional y cultural importante. Esta forma de actuar se ve facilitada por una asimetría brutal. La organización maneja el procedimiento, conoce los plazos, controla la documentación, tiene asesoría jurídica y domina el lenguaje técnico. Los trabajadores suelen llegar solos, emocionalmente afectados y con miedo a las consecuencias. Además, es muy habitual que en las reuniones se hable, se tomen notas internas y se hagan preguntas, pero luego no se entregue a los trabajadores ningún acta formal. No hay registro oficial de lo hablado, de las pruebas entregadas, ni de los compromisos adquiridos. La organización guarda su versión perfectamente documentada, mientras los trabajadores se quedan sin prueba objetiva. Esta falta de trazabilidad no es un descuido, es una forma muy efectiva de mantener el control del relato. No es lo mismo abrir un expediente por acoso que archivarlo como tensión entre compañeros. Clasificar es decidir el futuro del conflicto, y esta forma de gestionar genera a la larga más vulnerabilidad legal y organizativa para la organización. Y es muy importante decir una cosa también: aunque este es el patrón más habitual, no todos los casos son iguales. Existen trabajadores que utilizan de forma estratégica e incluso maliciosa los procedimientos de denuncia. Algunos presentan denuncias falsas o exageradas con el claro objetivo de presionar a la organización, dañar la reputación de un mando o conseguir una indemnización mayor. Otros convierten los expedientes disciplinarios en un arma para venganzas personales, para bloquear cambios necesarios o para evitar un despido justificado por bajo rendimiento. Relaciones laborales tiene la obligación de proteger a la organización frente a este tipo de conductas tóxicas. Ignorarlas o tratarlas con ingenuidad genera injusticias al revés. Se castiga a buenos profesionales, se desmotiva a los equipos y se crea un ambiente donde nadie se atreve a exigir ni a corregir. El problema real surge cuando la función se vuelve sistemáticamente parcial, sea hacia un lado o hacia el otro. Cuando siempre tiende a proteger a la organización, aunque haya los indicios de acoso o mobbing, pierde toda credibilidad. Pero cuando se deja manipular por denuncias malintencionadas sin contrastarlas con rigor, también falla en su misión y acaba perjudicando tanto a la organización como a las personas que sí actúan de buena fe. Otro punto delicado es la relación con los mandos intermedios. Muchas veces el relato de los superiores entra con ventaja automática por jerarquía o por la presunción de que quien dirige conoce mejor la realidad del puesto. ¿Y qué decir de las consultoras externas? Cuando el caso es especialmente sensible, muchas organizaciones las contratan, pero quien paga suele marcar el mandato. Rara vez se busca una verdadera independencia. En España, además, este problema se agrava por la alta judicialización de los conflictos laborales. Somos uno de los países con más demandas laborales por habitante. Esto hace que Relaciones Laborales termine actuando muchas veces como un prejuzgado al servicio de la organización, intentando minimizar el riesgo antes de llegar a los tribunales. Si estás viviendo una situación complicada ahora mismo con relaciones laborales, aquí tienes recomendaciones concretas. Documenta absolutamente todo: fechas, hechos concretos, consecuencias y pruebas. Envía siempre tu versión por escrito y pide acuso de recibo. Exige por escrito el acta de cualquier reunión que mantengas. No firmes ninguna acta ni acuerdo sin entender perfectamente sus consecuencias. Busca asesoramiento externo pronto: abogado laboralista, sindicato o inspección de trabajo. Cuida tu salud. Estos procesos suelen ser largos y muy desgastantes. Y a las personas que trabajáis en relaciones laborales, también os quiero decir algo. Vuestro rol
es especialmente difícil. Tenéis que combinar conocimiento técnico profundo, presión de la dirección y responsabilidad sobre la vida laboral de las personas. Los mejores profesionales de este área y los que realmente aportan valor estratégico a la organización son aquellos que se atreven a decir no cuando hace falta, los que exigen trazabilidad real y los que derivan a instancias externas cuando ven que la independencia interna no es suficiente. Son los que protegen a la organización no solo en lo jurídico, sino también en lo reputacional y cultural. Y para cerrar el tema, relaciones laborales es necesario, pero no puede seguir vendiéndose como la máxima garantía de los trabajadores cuando en realidad es una función interna de gestión de riesgo legal. Las organizaciones que quieran ser competitivas y sostenibles necesitan mayor claridad de roles, procedimientos realmente garantistas, obligación de registrar toda la evidencia aportada y, en casos graves, la activación automática de investigaciones externas independientes. Porque cuando el derecho laboral se convierte solo en una herramienta para blindar a la organización, deja de ser derecho y pasa a ser simple técnica de poder. Y las organizaciones que aprenden a gestionarlo con rigor y equilibrio obtienen una ventaja real: menos conflictos, mayor confianza interna y menor exposición legal. Este canal busca hablar con honestidad de cómo funcionan realmente las organizaciones y, sobre todo, cómo mejorarlas. Muchas gracias por estar.